Buenos días, vamos a ver el armado de una lámina cuando nosotros tenemos nuestros elementos en el espacio modelo, como lo estoy indicando en este video, ¿sí? Tengo entonces mis elementos en el espacio modelo. Voy a armar mi presentación y para eso voy a ir al espacio presentación y veo que me presenta un rectángulo, ¿sí? Que sería un rectángulo blanco, que sería mi hoja de trabajo. El cual nosotros, yo lo que hice acá es copiar el rótulo que ya tenemos prearmado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es hacerlos coincidir el rótulo con nuestra hoja de trabajo. Es como si fuera una hoja pegada en nuestro tablero. Para eso voy a Archivo, Administrador de configuraciones de página y vamos a modificar esta presentación 1. ¿Sí? Podemos setearla, fíjense que los parámetros que aparecen son exactamente los mismos que cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a imprimir, ¿sí? Entonces, definimos a partir de una ventana el área de impresión, dejamos la escala, aplicamos el archivo de puntas y damos OK. Y podemos ver cómo coincide el tamaño de la hoja con nuestra hoja en blanco que aparecía. Ahora bien, para poder ver los elementos que tenemos dibujados y representados ya en el modelo, lo que vamos a hacer es crear una ventana gráfica. Para eso vamos a ver, ventanas, una ventana. E indicamos una esquina, fíjense que se me abre una ventanita y la esquina opuesta. Y en esa ventana gráfica, ¿sí? Esto que acabamos de hacer es una ventana gráfica, lo que permite es visualizar los elementos del modelo. Si yo selecciono ese recuadro en sus propiedades, que las propiedades las activo y las desactivo con control 1, o también yendo a modificar propiedades. Si yo selecciono mi ventana gráfica, en las propiedades me dice justamente que es una ventana gráfica. Si yo teniéndola seleccionada aprieto suprimir, se borra. Pero lo que se borró fue la ventana y no los objetos. Volvemos a la presentación. ¿Sí? Vamos a deshacer. Ahí tenemos nuevamente nuestra ventana gráfica. Si yo hago doble clic dentro de la ventana gráfica, van a ver que su borde se pone más oscuro. ¿Lo ven? Y podemos ver que aquí nos dice modelo. Quiere decir que estoy dentro de la ventana gráfica en el espacio modelo. Si yo borro mis elementos y vuelvo al modelo, también se ven borrados. Por eso deshago, esto no queremos que suceda. ¿Sí? Fíjense la diferencia, cuando yo seleccioné todos estos objetos, acá me dijo que había líneas, textos y hatch. ¿Sí? Distinto cuando yo selecciono el contorno, dice ventana gráfica y de este modo sí la estaría borrando. ¿Estamos? Bien. La ventana gráfica no vamos a querer que se imprima, por eso yo voy a crear una capa nueva que se llame ventana gráfica y a esa capa voy a irme hacia la derecha y le voy a tachar la impresora. Para que este recuadro, en este caso coincide con el rótulo, pero este recuadro nosotros no queremos que se imprima, por eso lo ponemos en esta capa especial, ¿sí? Una vez creada, seleccionando la ventana, vamos a ponerla. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Estos elementos, fíjense que si yo giro la ruedita dentro de la ventana gráfica, lo que hago es cambiar el tamaño que se está visualizando. Quiere decir que la escala a la cual lo estamos visualizando, en este caso al mover la ruedita no sabemos cuál es y no es una escala fija. Para asignarle una escala, lo que podemos hacer es venirnos de nuevo a las propiedades teniendo seleccionada la ventana y ponemos el factor de escala que consideramos conveniente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuevamente, si yo entro adentro de la ventana, giro nuevamente la ruedita,
lo que hice fue modificarle nuevamente la escala. ¿Sí? Para que esto no suceda, lo que vamos a hacer es bloquearla y le vamos a poner que sí. Fíjense la diferencia. Yo voy a presionar, por ejemplo, puedo apretar aquí donde dice papel, quiere decir que estoy en el espacio papel. Si presiono y dice modelo, ¿sí? Modelo acá, estoy dentro. Pero fíjense que ahora, si yo giro la ruedita, no se me estaría modificando la escala de los objetos. Sin embargo, estoy dentro porque podemos ver que pude seleccionar los elementos. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que no cambiamos la escala de la ventana gráfica. ¿Sí? Vamos a ver ahora un temita más con respecto a esto mismo. Borro esta ventana gráfica. Supongamos que por algún motivo queremos traer y crear dos ventanas gráficas. Una aquí, Enter, vuelve el último comando, otra aquí. ¿Para qué? En la primera ventana voy a querer ver la proyección, únicamente la proyección vertical. ¿Sí? Y en el de abajo solamente la proyección horizontal. Yo si quiero puedo mover la ventana y adecuarla para visualizar los elementos, solamente los que quiero. ¿Sí? Bien, lo primero que vamos a hacer, fíjense, ahora tengo dos ventanas gráficas. Entonces, las vamos a pasar a la capa ventana gráfica para que no se impriman estos recuadros. Sí se imprimen los elementos interiores, pero no se imprimen los recuadros. Vamos a personalizar la escala. ¿Sí? Vamos a bloquearla para que si entramos y hacemos zoom no se nos modifiquen los elementos. Acá fíjense que estoy editando la disposición de estas ventanas para que no se vean elementos repetidos. ¿Sí? Bien, tenemos dos ventanas, correspondiendo una a una proyección vertical y otra a una proyección horizontal. Sabemos que los elementos entre ambas proyecciones deben estar alineados. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a manejar con el eje. Si yo, fíjense, estoy dibujando una vertical que continúa la alineación, sería la línea de enlace del centro de esta pieza. Podemos ver que en la proyección vertical no coincide esa alineación, por lo que vamos a tener que hacer un desplazamiento de la ventana. ¿Sí? Voy a tomar la opción de desplazar, no la veo en los iconos, así que vamos a ir a modificar, desplazar. ¿Sí? Selecciono la ventana. El elemento que yo voy a desplazar es la ventana gráfica. Enter. Y ahora me dice que indique un punto base del desplazamiento. Y yo sé que quiero que este o estos elementos del eje, cualquiera de ellos, se desplacen para que coincidan con la línea de enlace que acabo de dibujar, que me sirve como referencia. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos los elementos alineados. Fíjense que yo al desplazar la ventana tengo esta diferencia. Si quiero la puedo modificar y si no, no me hago problema porque este recuadro no se va a imprimir. Al tener las dos ventanas gráficas en la misma escala y haber alineado los elementos, podemos verificar que todos los elementos van a estar alineados. ¿Sí? Otra cosa que podemos ver en el manejo de ventanas gráficas es el siguiente. Voy a crear dos capas, una que se llame proyección vertical y otro que se va a llamar proyección horizontal. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar los primeros elementos a lo que se llama proyección vertical y los segundos elementos lo vamos a pasar a la que puse como proyección horizontal. ¿Sí? Acá vemos que había elementos cuyo color estaba definido por la capa. Le voy a asignar dentro de la capa proyección vertical un espesor distinto. Lo mismo se me ha modificado la escala de los ejes. Eso lo podemos modificar
posteriormente. ¿Qué les quiero mostrar? Nosotros podemos seleccionar, ¿sí? Que, fíjense, para no tener este problema. Fíjense que en función del tamaño que nosotros hagamos, se nos van a visualizar todos los elementos que tenemos en el modelo. Con respecto a esto, lo que podemos hacer es meternos dentro de la ventana gráfica y vamos a ir a la capa proyección horizontal, porque en esta ventana gráfica no queremos visualizar estos elementos. Por esto es que vamos a seleccionar esa capa, nos vamos a ir a esta última parte que dice frizar en la ventana y la vamos a apagar, ¿sí? Le apagamos la lucecita, el solcito. ¿Ven? Fíjense, no estamos visualizando los elementos que aparecían antes. Lo voy a volver a hacer para ver la diferencia. Dentro de esta ventana gráfica, yo creé dos ventanas. En esta quería poner, en la superior quería poner, en la que está por encima, quería ver los elementos de la proyección vertical y en esta segunda los elementos de la proyección horizontal. Dependiendo del tamaño de la ventana gráfica, al yo haberlos dibujados en forma consecutiva, puede ser que haya elementos que me aparezcan. Sobre todo si por ahí tengo que modificar la escala, pueden aparecer elementos. Para resolver este problema, esta situación, lo que hacemos es lo siguiente. Estando dentro de la ventana gráfica, voy al administrador de propiedades de las capas y veo la capa que no quiero visualizar en esa ventana. En este caso es la que yo llamé proyección horizontal. Me deslizo hacia la derecha y en esta última columna, fíjense que hay dos muy parecidas, en esta última, inutilizar en las ventanas, apago la lucecita. Y de esa manera me aseguro que solamente en esta ventana esa capa proyección horizontal no se va a visualizar. Lo mismo podría hacer si quisiera trabajar sobre la ventana de abajo.